Jason Christian Vukovich es un hombre nacido en Anchorage, Alaska, en 1975, cuya historia personal y criminal ha sido objeto de atención internacional debido a un caso singular de justicia por mano propia, que conmocionó a su comunidad y generó debates intensos sobre moralidad y los límites del derecho penal. Desde una temprana edad, Jason vivió una infancia marcada por abusos severos que dejaron heridas psicológicas profundas y que años después, jugarían un papel fundamental en su decisión de actuar violentamente contra otros adultos. La vida de Jason desde niño estuvo marcada por un entorno familiar profundamente disfuncional. Fue criado en un hogar religioso junto con sus hermanos y desde muy joven estuvo expuesto a prácticas estrictas y frecuentes actividades religiosas. Para quienes lo conocieron a través de sus propias palabras y testimonios posteriores, ese ambiente no fue protector, sino la fachada de una realidad oscura. Su padre adoptivo, Larry Lee Fulton, abusó física y sexualmente de él durante años. Aunque Larry fue acusado y condenado por abuso y agresión en segundo grado décadas antes, la pena resultó ser mínima, una sentencia suspendida de 3 años, y no detuvo los abusos en el hogar. A pesar de la condena, Larry regresó a vivir con su familia, donde continuó agrediendo a Jason y a sus hermanos sin supervisión eficaz por parte de autoridades externas. Este ciclo de maltrato infantil dejó huellas indelebles en la mente de Jason. En cartas que escribió desde la cárcel muchos años después, él describió que tanto la violencia física como el abuso sexual ejercido por quien debía protegerlo lo llevó a sentirse sin valor y al borde de la desesperación. Sus experiencias traumáticas y la ausencia de apoyo emocional o terapéutico lo marcaron tanto que, según sus propias palabras, perdió la confianza en el sistema, creyendo que la única forma de lograr justicia era tomarla por su propia mano. Tras huir del hogar a los 16 años, Jason vivió una adolescencia y adultez temprana en la que buscó sobrevivir fuera de los círculos familiares que lo habían dañado. Sin documentos de identidad ni red de apoyo, recurrió al robo y a la delincuencia para subsistir. Se trasladó a diferentes estados de Estados Unidos, como Washington, Oregón, Idaho, Montana y California, acumulando antecedentes penales por delitos menores y moderados relacionados con robo, posesión de drogas y agresiones menores. En esta etapa de vida también desarrolló problemas con drogas, en especial con metanfetamina, que complicaron aún más su estabilidad emocional y su capacidad de funcionar dentro de los parámetros legales. A lo largo de los años, Jason entró y salió del sistema carcelario. En muchos casos, sus delitos no tenían nada que ver con actos de violencia extrema, pero sí reflejaban un patrón de vida caótica. Uso de sustancias ilícitas, robos para satisfacer necesidades básicas y en algunas ocasiones, incluso agresiones contra personas cercanas. Durante este tiempo, nunca alcanzó una rehabilitación emocional genuina, en cambio, la acumulación de traumas no resueltos y su resentimiento hacia personas que cometían abusos sexuales contra menores siguieron creciendo en su interior. La historia que lo convertiría en noticia ocurrió en junio de 2016, cuando Jason, recién liberado de una estadía carcelaria por cargos menores, decidió actuar como una especie de vigilante contra personas incluidas en el registro de delincuentes sexuales del estado de Alaska. Ese registro, que en los Estados Unidos es público y contiene información como nombre, dirección y antecedentes de personas condenadas por ciertos delitos sexuales, fue utilizado por Jason como herramienta para localizar a sus objetivos. Entre el 25 y el 29 de junio de 2016, Jason emprendió una serie de ataques violentos contra 3 hombres que estaban registrados por delitos relacionados con abusos sexuales o posesión de pornografía infantil. La Fiscalía del Estado de Alaska documentó que Jason llevaba consigo un cuaderno con una lista de nombres y direcciones de individuos a quienes pretendía confrontar. En cada caso, se dirigió a los domicilios de estas personas sin invitación y tras forzar su entrada o encontrarlos en sus propias casas, los agredió físicamente. Los 3 hombres a los que atacó fueron identificados como Charles Olby, Andrés Barbosa y Wesley Demorast. Según reportes judiciales y periodísticos, en el primer ataque contra Charles, Jason lo sorprendió en su hogar, lo golpeó repetidamente y lo amenazó mientras le decía que sabía dónde vivía y por qué estaba allí. En el segundo ataque contra Andrés, ocurrido 2 días después, Jason apareció en la madrugada acompañado de otras 2 personas,
uno de los cuales grababa con un teléfono móvil mientras Jason amenazaba al hombre con un martillo antes de atacarlo y robarle pertenencias personales. En el caso más grave, el tercero, Jason entró al domicilio de Wesley y lo golpeó en la cabeza con varias acciones con un martillo, produciéndole una fractura craneal que le dejó una lesión cerebral traumática permanente, afectando su capacidad para articular correctamente oraciones, mantener empleo y pagar alquiler. Durante estas agresiones, se reportó que Jason se refería a sí mismo como un ángel vengador, afirmando que estaba allí para entregar justicia por los daños causados por los abusadores sexuales a sus víctimas. Testimonios posteriores de las víctimas y registros judiciales coinciden en que él hacía estas declaraciones mientras cometía los ataques, que incluían golpes con el puño y el martillo, y amenazas verbales y robo de bienes personales de sus víctimas. El impacto de estos hechos fue profundo tanto para los atacados como para la comunidad local. Tras el tercer ataque, las autoridades policiales detuvieron a Jason en un control de tráfico mientras intentaba huir. En su vehículo encontraron el martillo, el cuaderno con los nombres y direcciones de sus víctimas y bienes robados de los hogares atacados, lo que confirmó la conexión entre los delitos y facilitó su arresto e imputación. Enfrentando múltiples cargos que incluían asalto en primer grado, robo en primer grado, varios cargos de robo y allanamiento de morada, Jason inicialmente se declaró no culpable a todos los cargos. Sin embargo, tras negociaciones con la fiscalía, aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable específicamente de un cargo de intento de asalto en primer grado y un cargo de robo consolidado en primer grado, mientras que otros cargos fueron retirados como parte del acuerdo. En la audiencia, el fiscal asistente argumentó firmemente que no existía justificación legal o moral para que Jason atacara y robara a personas que ya habían pasado por el sistema de justicia, y que las acciones violentas de Jason representaban una amenaza para la seguridad pública. A pesar de intentos por parte de su defensor de presentar atenuantes relacionados con el trauma y el abuso infantil sufrido por Jason, el tribunal determinó que esos factores no justificaban ni mitigaban suficientemente sus actos violentos. Tras la sentencia, el caso no concluyó únicamente con la prisión de Jason. En octubre de 2020, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia de 28 años, rechazando la solicitud de Jason de que su diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, derivado de los abusos sufridos en su infancia, fuera considerado como una circunstancia mitigante que pudiera reducir su pena. A lo largo de este proceso legal, el caso de Jason generó reacciones muy polarizadas entre la sociedad. En Anchorage y otras partes de Alaska, miles de personas llegaron a expresar apoyo a Jason, viéndolo como un héroe o una figura de justicia para las víctimas de abuso sexual infantil que a menudo sienten que el sistema no protege adecuadamente. Varias campañas en redes sociales e incluso peticiones con decenas de miles de firmas pedían reconsiderar su detención o reducir su pena, argumentando que su trauma de infancia debía ser valorado en su favor. Sin embargo, del otro lado del debate, sus víctimas y abogados defensores de los sistemas judiciales señalaron que independientemente de sus traumas, Jason cometió agresiones brutales y robos contra individuos que estaban en la lista pública tras cumplir sus propias penas. Las víctimas han declarado que sus vidas quedaron permanentemente afectadas por los ataques y que desean que Jason cumpla íntegramente su sentencia para evitar que otro acto similar afecte a otras personas. En cartas y declaraciones posteriores desde la prisión, Jason ha expresado arrepentimiento por la violencia que cometió, aunque también ha hablado largamente sobre cómo el abuso que sufrió lo llevó a un ciclo de resentimiento y a una incapacidad para manejar sus emociones de manera saludable. En una de sus cartas, instó a otros que hubieran sufrido abuso sexual infantil a buscar ayuda profesional en lugar de tomar la justicia por su propia mano, reconociendo que su camino de violencia no fue la respuesta correcta, pese a haber sido motivado por experiencias dolorosas. En 2023, Jason pasó ante la Junta de Libertad Condicional y se le concedió una libertad condicional discrecional, pero con la condición de que debe servir al menos 5 años adicionales antes de poder salir de prisión. Esto significa que, en ese plan, su fecha estimada de liberación sería alrededor de 2028 si mantiene buen comportamiento y cumple los requisitos establecidos.
Hoy, el caso de Jason no solo se recuerda como un ejemplo extremo de justicia vigilante, sino también como un recordatorio de cómo el trauma infantil no tratado puede influir profundamente en la vida de una persona, y cómo las fallas sistémicas para proteger a los más vulnerables pueden tener implicaciones de largo alcance. A la vez, ha generado debates sobre cómo equilibrar la empatía por las víctimas de abuso con la firmeza en la aplicación de la ley, y ha llevado a reflexiones sobre el papel de la salud mental en la administración de justicia en casos de delitos violentos motivados por traumas pasados. Si te gustó el video, dándole like y suscribiéndote sería de gran ayuda. Muchas gracias por su tiempo y atención, que tengan un buen día.